Alguna vez fue un prodigio de la música, aclamado en los escenarios y amado por el público, pero después del accidente que lo dejó en silla de ruedas, lo único que le quedó fue tocar en plazas a cambio de unas cuantas monedas, hasta que, en un día aparentemente común, una niña apareció de la nada, lo miró directamente a los ojos y dijo, con una seriedad que lo dejó paralizado, «Enséñame a tocar, y yo te enseño a caminar». Lo que ocurrió después, nadie sería capaz de explicarlo. Sentado en la esquina izquierda del parque, con el sol filtrándose entre las hojas de un árbol torcido, Antonio rasgueaba lentamente su vieja guitarra desgastada. El banco de concreto agrietado a su lado contrastaba con su silla de ruedas, ya descolorida por el tiempo y el abandono. Ahora tenía 42 años, pero en otra época, hace 20 años, era considerado un prodigio de la música romántica. Voz aterciopelada, presencia escénica magnética, composiciones que hacían suspirar corazones. «Naciste para esto», decían. Hasta que una madrugada lluviosa, al regresar de un concierto, un camión se pasó el semáforo en rojo, y el choque le arrebató mucho más que el control de sus piernas. Le arrancó el brillo. «Parálisis permanente», dijeron los médicos fríamente. Recordaba bien la sala blanca, el olor del hospital, la sensación de estar enterrado vivo mientras aún respiraba. La fama, antes tan sedienta de su imagen, desapareció como si nunca hubiera existido. Los fans se esfumaron. Los contratos se desvanecieron. Ni siquiera sus colegas lo buscaban ya. Al principio intentó resistir. Lanzó nuevas canciones, participó en transmisiones en vivo, pero nadie escuchaba. Poco a poco, se volvió solo otro rostro olvidado. Ahora, solo quedaba el parque, la vieja guitarra y las monedas que caían esporádicamente dentro del estuche abierto. «La vida es cruel», pensaba, mientras sus dedos marcaban acordes tristes que ya nadie quería oír. Era el final de la tarde y la luz anaranjada del cielo bañaba el parque con melancolía. Antonio tocaba una melodía instrumental, envuelta en nostalgia y dolor. Con la mirada baja y el pecho cargado, sentía cada nota como si sangrara. Hasta que algo cambió en el aire. Sin notarlo, comenzó a sentir un par de ojos fijos en él. No como las miradas pasajeras que enseguida se desvían, esta era diferente, persistente, intensa. Levantó la vista despacio y vio frente a él a una niña parada. Pequeña, delgada, piel morena quemada por el sol y el cabello despeinado por algún viento travieso. «Hola», dijo, con una voz firme que contrastaba con su apariencia frágil. «Tocas bonito». Antonio soltó un suspiro escéptico y arqueó una ceja. «¿Bonito? ¿Para qué si ya nadie escucha?» La niña no respondió de inmediato. Solo permaneció allí, de pie, abrazando un cuaderno rasgado contra el pecho. Entonces, con los ojos bien fijos en los de él, dijo sin titubear, «Si me enseñas a tocar la guitarra, yo te enseño a caminar». Antonio parpadeó lentamente, sin saber si había entendido bien. «¿Cómo dices?» Ella dio un paso hacia él. «Hacemos un trato. Clase por sesión. Tú me enseñas música y yo te doy sesiones de sanación. Sé que va a funcionar». El silencio que siguió parecía pesar toneladas. Él soltó una risa sin alegría y señaló sus propias piernas. «Niña, ¿crees que esto va a cambiar con una rezadita de niña?» Pero ella no retrocedió. «No es una rezadita, es fe y funciona». Antonio cruzó los brazos. «¿Y por qué te importa tanto? ¿Por qué insistes así?» Clara entonces respiró hondo y su expresión decidida dio paso a un leve temblor. «Mi mamá tiene cáncer y va a haber un festival de talentos el mes que viene. Quien gane se lleva suficiente dinero para su cirugía. Necesito aprender a tocar, y rápido». La voz se le quebró, pero los ojos no. Todavía ardían de certeza. Antonio se recostó en la silla, la mirada perdida. ¿Qué clase de mundo obliga a una niña de 10 años a pensar en curas y premios?
No respondió de inmediato. Su propuesta era absurda y al mismo tiempo irresistible. «Está bien», dijo por fin casi murmurando. «Una clase por una sesión, pero no esperes mucho de mí». La niña esbozó una sonrisa pequeña, pero genuina. Se sentó a su lado, sacó un pedazo de pan de su mochila y mordió como si ese momento fuera el más importante de su día. «Me llamo Clara». Él miró al cielo y soltó un suspiro cansado. «Antonio». Solo Antonio. Mientras ella hojeaba un viejo cuaderno con acordes copiados a mano y dibujos de guitarras garabateados, Antonio tuvo la extraña sensación de que estaba siendo arrastrado de vuelta a la vida. Algo en la voz de esa niña lo atravesaba, como si las notas que él mismo tocaba finalmente encontraran eco en alguien. A la mañana siguiente, el parque parecía otro, más tranquilo, menos ruidoso, como si el mundo hubiera decidido dar una tregua. Antonio llegó antes, algo raro. Había dormido mal dándole vueltas a la decisión del día anterior. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? ¿Enseñando música a una niña que cree en milagros? Aún así, ahí estaba, afinando la vieja guitarra con dedos callosos. Cuando Clara apareció, cargando el mismo cuaderno maltratado y los ojos encendidos, él disimuló una sonrisa. «Llegaste 2 minutos tarde», ella rió. «Es que fui a pedir prestado un banquito, para sentarme a tu lado. El inicio fue torpe. Sus deditos se resbalaban en las cuerdas, los acordes salían apagados. Otra vez, Clara, dedo 2 en el segundo traste. Eso». Ella fruncía el ceño, concentrada. «¿Así?», él asentía. Había impaciencia oculta en su voz, pero también un cuidado involuntario que no sabía de dónde venía. «¿Alguna vez has sostenido algo más duro que estas cuerdas?», preguntó en un momento, tratando de romper la tensión. «Sí, bolsa del mercado llena», respondió ella, arrancándole una risa ahogada. La niña tenía respuesta para todo y una tenacidad que impresionaba. Después de la primera hora, Clara dejó la guitarra sobre su regazo y dijo: «Ahora me toca a mí». Antonio arqueó una ceja. «¿Te toca qué?». Ella se acercó, se quitó los tenis gastados, subió al banquito y colocó las manos suavemente sobre sus piernas. «Cierra los ojos». Él dudó. «Clara, esto no va a...». «Confía. Ten fe». A regañadientes obedeció. Ella entonces comenzó a murmurar palabras suaves, entrecortadas, como una oración inventada. «Vas a caminar. Tus piernas lo recordarán. Van a despertar, porque aún no has terminado. Dios todavía tiene un plan para ti». No pasó nada, ni cosquilleo, ni escalofrío. Solo silencio. Y aún así, cuando ella abrió los ojos y sonrió, Antonio sintió algo distinto, no en las piernas, en el pecho. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien tocara su alma sin pedir nada a cambio. «¿Qué tiene esta niña?», pensaba. Era solo una niña, pero parecía llevar décadas de sabiduría. Y él, un hombre roto, se sentía aún más vulnerable ante esa fe infantil. «¿De verdad crees en esto, verdad?», susurró. Clara asintió con la cabeza. «Creo en ti». Esa noche, Clara llegó a casa jadeando. Cruzó la calle corriendo, abrió la puerta chirriante de la casa y fue directo al cuarto donde Amalia descansaba, acostada bajo cobijas delgadas. «Mamá», dijo bajito acercándose, «estoy aprendiendo guitarra. De verdad, lo vamos a lograr». Amalia, pálida, esbozó una sonrisa débil. «Cuida que no te canses, mi amor». Pero detrás del cariño había una sombra de angustia. El tiempo corría, y ella lo sabía. Clara sostuvo la mano de su madre por un momento y le prometió en silencio que daría todo de sí. En los días siguientes, la rutina de ambos se fortaleció. Antonio comenzó a crear ejercicios específicos adaptados a las manos pequeñas de la niña. Traía hojas con tablaturas simples, composiciones propias olvidadas en viejos cuadernos. «Vamos a probar esta hoy. Es mía».
La escribí hace como 15 años. Clara escuchaba como si fuera una joya rara. Parece música de película, decía. Y él sonreía por dentro. El hombre que un día dejó de crear, ahora creaba de nuevo, no para los escenarios, sino para una niña. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y el aire traía un olor húmedo a tierra recién mojada. Antonio acomodaba su silla de ruedas en el mismo lugar de siempre, con Clara ya a su lado, afinando la guitarra con una concentración casi sagrada. Había algo distinto esa mañana. Un silencio cómplice entre los dos, como si ambos supieran, sin decir nada, que ese día traería algo nuevo. Antonio observaba cada gesto de ella con una atención inusual. Los dedos pequeños, antes inseguros, ahora se movían con firmeza. Ella repasaba las anotaciones del cuaderno y asentía levemente con la cabeza, como diciéndose a sí misma, «Es ahora». Él no la interrumpió. No hizo bromas. Solo esperó. Clara entonces colocó la guitarra sobre su regazo con firmeza. Respiró hondo, miró rápidamente a Antonio y empezó a tocar. Era una canción sencilla, que él mismo había compuesto años atrás, cuando aún viajaba en giras por el país. Las notas salieron una a una, limpias, redondas. El sonido parecía bailar por el parque, atravesar las hojas, subir por los bancos vacíos. Antonio sintió un escalofrío, pero no por el frío. Era emoción pura. Reconoció cada acorde como si escuchara su propia historia contada por las manos de una niña. Al llegar al último compás, Clara levantó la mirada, temblorosa. «¿Salió bien?», preguntó casi sin voz, pero Antonio no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, fijos en algún punto entre la guitarra y el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr, silenciosas. Intentó disimular con la manga de la camisa, pero no sirvió de nada. Lo que sentía era más que orgullo. Era un colapso interno, una catarsis. «Tocaste, de verdad tocaste», murmuró, ahogado. Clara dio un paso hacia él, preocupada. «¿Estás bien?», Antonio asintió aún sin aliento. «Es solo que hace tanto que no escuchaba esa canción así, y tú la trajiste de vuelta». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Antonio llevó la mano a sus pies como quien busca apoyo, y lo sintió, un leve hormigueo, sutil, casi imperceptible pero real. Sus ojos se abrieron de par en par al instante, bajó la mirada, tragó saliva, movió los dedos, o al menos lo intentó, y ahí, en esa fracción de segundo, una chispa recorrió su columna. «Sentí», dijo casi en un susurro. Clara abrió los ojos sorprendida. «¿Sentiste qué?». Él la miró incrédulo con la voz quebrada. «Sentí», en los dedos de los pies. El silencio que siguió duró solo 2 segundos, pero entonces Clara gritó. «¡Funcionó!», exclamó saltando de inmediato y abrazando a Antonio con fuerza. Él no supo cómo reaccionar. Se quedó ahí, quieto, con la guitarra aún en el regazo, sintiendo los brazos de la niña rodearlo, el calor del abrazo, el corazón de ella latiendo fuerte. Por primera vez en muchos años, se permitió creer. No entender, pero sí creer. Era imposible, incoherente, improbable. Pero era. Clara se alejó un poco, los ojos brillando. «Te lo dije, te dije que lo lograríamos. Esto es solo el comienzo, Antonio». Y él, aún con lágrimas en los ojos, solo asintió en silencio, sin fuerzas para dudar. El resto de la tarde pasó en cámara lenta. Antonio se encontraba mirando sus propios pies, como quien observa un milagro silencioso manifestarse poco a poco. Clara, emocionada, quería repetir la canción. Otra vez, para afirmar, «Mi abuelo decía que repetir bendice». Él rió. «¿Eres una niña o una anciana sabia disfrazada?». Ella hizo una mueca. «Solo soy Clara, pero si me das otra clase, te doy otra sesión». Y ahí estaba de nuevo, el pacto, fuerte, vivo, real. Esta vez
sellado no por una fe ciega, sino por una señal, y esa pequeña señal ya era demasiado grande para que él la ignorara. Los días siguientes fueron distintos, no en el mundo exterior, que seguía con su ritmo apresurado, bocinazos e indiferencia, sino dentro de Antonio. Algo había cambiado de lugar. Se despertaba antes que el despertador, ansioso como un niño, a punto de reencontrarse con un viejo amigo. Y aunque se decía a sí mismo que quizá todo había sido fruto de la emoción, una coincidencia cualquiera, bastaba con apoyar los pies en el suelo frío y sentir ese leve hormigueo, persistente, terco, para recordar, no fue imaginación. Había algo ocurriendo, algo real, y era como si su propio cuerpo, dormido por 2 décadas, empezara ahora a susurrar: «Estoy regresando». Esa mañana, Clara llegó corriendo, con una pequeña guitarra de juguete colgada al hombro y una sonrisa enorme. «Traje un lonche». «¿Quieres la mitad?». Antonio rió. «Estás demasiado animada hoy». Ella se sentó en el banco a su lado, abrió una bolsa de plástico y le ofreció un pedazo de pan con plátano machacado. «Hoy va a ser especial, lo siento». Quiso responder con escepticismo, pero no pudo. Solo aceptó el pan, masticando despacio como si cada migaja fuera parte de un ritual. Clara tomó la guitarra con reverencia. «¿Tocas la canción otra vez?», pidió. Él asintió. Y una vez más, las notas surgieron una por una como una oración. Después de la música vino el silencio. Clara colocó las manos sobre las piernas de Antonio y cerró los ojos con fuerza. «Hoy va a doler un poco», advirtió, como quien prepara a alguien para una inyección. Antonio soltó una risa baja. «Ah, sí, ahora también eres doctora». Pero no había ironía en su voz, solo cariño. Clara comenzó a murmurar palabras que parecían venir de un lugar que ni ella entendía. El ceño fruncido, los hombros tensos, como si concentrara toda su energía ahí. Y entonces, lo inesperado. Antonio sintió que sus muslos temblaban. Un espasmo, como si algo estuviera a punto de romperse por dentro. Contuvo la respiración, los ojos bien abiertos. «Clara, estoy sintiendo». La frase se escapó como un susurro desesperado. La niña no abrió los ojos, solo murmuró más fuerte: «Adelante, camina». Un segundo espasmo, más fuerte. Antonio gritó, pero no de dolor, de asombro. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla. Todo su cuerpo comenzó a vibrar. Y entonces, con un impulso casi imposible, empujó los pies contra el suelo. Y las rodillas respondieron. La silla crujió. Los músculos se estremecieron. Clara abrió los ojos justo en el momento en que él, tembloroso, comenzaba a levantarse. «Dios mío», balbuceó. «Clara, yo». Ella corrió hacia él y lo sostuvo con fuerza de los brazos. «Despacio, no te sueltes todavía». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sonreía. Una sonrisa tan grande, tan llena de vida, que parecía iluminar todo el parque. Antonio intentaba mantener el equilibrio, las rodillas temblorosas, el cuerpo oscilando. «Estoy de pie», dijo, como si lo dijera por primera vez en su vida. «De verdad estoy de pie». Las piernas vacilaban, sí, pero el milagro estaba hecho. Clara apoyó la cabeza en su pecho y lloró en silencio. Y ahí se quedaron por largos segundos, la niña y el hombre entre lágrimas, incredulidad y un milagro que ninguno de los dos sabría explicar. Después, cuando se sentaron de nuevo, ella en el banco, él de vuelta en la silla, con las piernas aún entumecidas y el alma en llamas, permanecieron en silencio, un silencio denso, hermoso, lleno de significado. Clara le tomó la mano. «Tú prometiste enseñarme a tocar». Antonio, con la voz entrecortada, respondió: «Y tú prometiste enseñarme a caminar». Ella apretó sus dedos. «Lo estamos cumpliendo, ¿verdad?». Él asintió con los ojos llenos. «Sí, y creo que esto aún no termina». El viento movía los árboles
como si aplaudiera discretamente aquella escena. Al día siguiente, el cielo amaneció azul como hacía mucho no se veía. Las nubes blancas caminaban perezosas en lo alto y la luz del sol parecía más dorada que nunca. Antonio se despertó con las piernas adoloridas, pero era un dolor diferente, un dolor vivo. De músculos que, después de 20 años en silencio, empezaban a reaprender cómo existir. Pasó la mano por la rodilla, lentamente, como quien intenta confirmar que eso era real. Las palabras de Clara aún resonaban en su cabeza. Lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Y sí que lo estaban, pero ahora había algo ardiendo dentro de él, una urgencia, un impulso que aún no sabía nombrar, pero que lo guiaba. ¿Me llevas a tu casa? Se le preguntó a Clara horas después, mientras descansaban bajo la sombra del mismo árbol donde todo había comenzado. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Ahora? Antonio asintió. Quiero conocer a tu mamá. Necesito agradecerle. Fue por ella que hiciste todo esto. Clara pensó por unos segundos. Se mordió el labio inferior. Creo que le va a gustar, pero hoy está muy débil. Solo no te asustes, ¿sí? Antonio sonrió de lado. Soy el último que puede asustarse de alguien. Clara le tomó la mano, como hacía cada vez que quería darle valor, y juntos emprendieron el camino. Ella empujando la silla con esfuerzo. Él ayudando con los pies, casi imperceptiblemente. La casa era sencilla, hecha de ladrillos sin revocar, con la pintura deslavada y una cortina improvisada en la ventana del frente. La puerta de madera rechinó al abrirse. Clara entró primero, con pasos suaves, y anunció: «Mamá, tenemos visita». Antonio permaneció afuera unos segundos, el corazón acelerado sin saber por qué. Pero entonces la voz que vino desde adentro, débil pero dulce, lo hizo estremecer. «Puede pasar». Giró la silla despacio. Cuando cruzó el umbral, el tiempo se detuvo. Acostada en un colchón delgado cubierta hasta la cintura, había una mujer de facciones delicadas, cabello oscuro recogido en un chongo improvisado y ojos hundidos que cargaban cansancio y ternura. Amalia. Sintió el nombre subirle por la garganta antes incluso de recordar que ella existía. Los ojos de ella también se agrandaron. Por un segundo no dijeron nada, solo se miraron, y en esa mirada había 20 años de silencio roto. «¿Antonio?», dijo ella por fin, con la voz temblorosa. Él tragó saliva. «¿Amalia?». Clara los miraba a ambos, confundida. ¿Se conocen? Ninguno de los dos respondió de inmediato. Amalia se cubrió la boca con la mano, emocionada. «Eras mi mejor amigo, desde los 6 años». Y entonces todo volvió. Las tardes corriendo por la calle de tierra, los secretos compartidos bajo el árbol de mango en el patio, los sueños que inventaban juntos. Hasta el día en que su familia tuvo que mudarse lejos, por un nuevo trabajo del padre. La separación fue rápida y sin tiempo para despedidas, y ahí, en ese instante, todo ese pasado dormido se reconectaba. «Te busqué por años», dijo él, con la voz hecha pedazos por dentro. «Y yo seguí tu carrera desde lejos, pero nunca pensé que la vida nos juntaría así». Clara, aún tratando de entender, preguntó bajito: «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de él?». Amalia sonrió cansada. «Porque pensé que se había olvidado de mí». Antonio se acercó a la cama con dificultad. «Nunca te olvidé, solo que después del accidente lo perdí todo, incluso las ganas de recordar». Ella extendió la mano y él la tomó con fuerza, los ojos vidriosos. «Has vuelto, Antonio, justo cuando pensé que todo iba a terminar». El cuarto quedó en silencio por unos segundos, pero era un silencio lleno de sentimientos, de historias no contadas. Clara se acercó y se sentó al lado de su mamá, apoyando la cabeza en su hombro. «Ahora entiendo por qué pasó todo esto». Amalia acarició el cabello de su hija. «Tú siempre fuiste mi milagro». Antonio,
Al oír eso, soltó una risa entrecortada. ¿Milagro? Clara es más que eso. Me está haciendo caminar otra vez. Amalia lo miró emocionada. También me está haciendo vivir. Esa noche Antonio apenas pudo dormir. La imagen de Amalia frágil, acostada en ese colchón delgado, parecía grabada en su mente con hierro al rojo vivo. No era solo el dolor de verla en ese estado. Era todo el pasado gritando dentro de él, suplicando redención. Recordó cuando ella se reía fuerte al robarle las cuerdas de su guitarra, cuando eran niños, cuando ambos soñaban juntos con escenarios y público. Ahora, años después, ella era la razón detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Y Clara, una niña de 10 años, había sido el puente entre aquel pasado olvidado y un presente lleno de posibilidades. Se sentía en deuda con las dos. Necesitaba hacer algo grande. Fue en el segundo ensayo de esa semana cuando Antonio dejó de tocar a mitad de la canción y miró a Clara con una expresión seria, decidida. «Voy a inscribirme en el festival», dijo de pronto. Ella abrió los ojos sorprendida. «¿En serio? ¿Por qué?». Él respiró hondo. «El premio es alto, ¿verdad?». Clara asintió, aún sin entender del todo. «Quiero ganarlo. Quiero pagar la cirugía de tu mamá. Ella no puede esperar mucho más, Clara». La niña guardó silencio unos segundos, como si estuviera procesándolo todo. Luego sonrió, despacio. «¿Estás seguro?». Él miró al cielo, luego a ella. «Nunca lo estuve tanto». La idea le rondaba la cabeza, durante días, en la ducha, mientras comía, en el silencio de la madrugada. Un festival de talentos, escenario, público, luces, era todo lo que había dejado atrás, todo lo que pensó que nunca volvería a tener. Pero ¿y si ahora fuera distinto? Recordó la sensación de estar de pie por primera vez, apoyado en las manos frágiles de Clara. Aquello no era solo un regreso físico, era espiritual, era artístico. Era como si la música hubiera vuelto para rescatarlo de las cenizas. En el fondo, lo sabía, tenía que intentarlo, por Amalia, por Clara, por él mismo. La semana siguiente, fueron juntos al Centro Cultural de la ciudad, donde estaban abiertas las inscripciones. Clara sostenía con fuerza la rueda de la silla de él, guiando con autoridad. «Es aquí», dijo, señalando una mesa con una lona escrita a mano, «Festival de Talentos. Inscripciones hasta el día 30». Antonio se acercó y llenó los papeles con manos temblorosas. El encargado lo reconoció. «Usted es Antonio Vargas, ¿verdad? ¿El del disco Canciones de Abril?». Antonio dudó, algo avergonzado. «Fui en su momento». El joven sonrió. «Será un honor tenerlo aquí». Aquello dolía y sanaba al mismo tiempo, como si el mundo dijera, «Aún hay lugar para ti». De regreso a casa, Antonio y Clara comenzaron los preparativos. Repertorio, duración de la presentación, vestuario. «¿Vas a usar traje?», preguntó ella. «Creo que ya no me queda», respondió riendo. «Entonces ponte esa camisa de cuadros, es tu sello». Ambos rieron, pero por dentro Antonio sentía miedo. Miedo de fallar, miedo de no lograrlo, miedo de darle demasiadas esperanzas a Amalia. Ella observaba los ensayos desde la ventana sin decir una palabra, pero con los ojos brillando. Cada nota que él tocaba era como un soplo de vida que llegaba hasta ella. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían. El tiempo de ella era corto. El festival podría ser su última oportunidad. Las tardes se volvieron rutina. Antonio tocaba y cantaba. Clara ensayaba sus partes, sus solos, sus gestos. Se convirtieron en una dupla improbable, pero perfectamente afinada. Cuando él dudaba, ella lo empujaba con palabras y miradas. Cuando ella se equivocaba, él la corregía con paciencia y humor. Se cuidaban mutuamente. Y aunque el mundo allá afuera siguiera indiferente, allí en ese parque, una niña y un hombre comenzaban sus vidas otra vez, nota por nota. Había algo mágico en los ensayos, no solo por la música,
sino por la complicidad, por la fe, por lo que se escondía entre líneas en cada acorde. En el último ensayo antes de la presentación, Antonio dejó de tocar de repente. Se quedó en silencio. Clara se acercó, preocupada. ¿Estás bien? Tardó un poco en responder. Solo estaba pensando. ¿Y si no puedo? Ella se arrodilló junto a él, tomó sus manos y lo miró a los ojos. Ya pudiste. Estás aquí, tocando, viviendo. Solo sigue. Él la abrazó con fuerza. Eres mi milagro, ¿lo sabías? Clara sonrió, los ojos húmedos. No lo soy, solo soy alguien que cree en ti. Y en ese instante, Antonio supo. El día del festival, sin importar el resultado, el milagro ya había comenzado. El día del festival llegó como una ola ansiosa, empujándolo todo hacia adelante. La ciudad parecía diferente esa mañana, más viva, más ruidosa, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Antonio se puso su vieja camisa de cuadros con manos cuidadosas, como si se estuviera poniendo una armadura. Clara ayudaba con el cabello, acomodando los mechones rebeldes que insistían en caerle sobre la frente. «Te ves guapo», dijo sonriendo. Él rió, nervioso. «Guapo no gana premios, Clara». Ella cruzó los brazos y respondió, «Pero el corazón sí, y el tuyo está desbordado». Amalia, desde el sofá, observaba todo en silencio, el rostro abatido por la enfermedad, pero con los ojos llenos de orgullo y esperanza. La llegada al teatro fue un torbellino de sonidos, olores y voces. Gente corriendo por los pasillos, productores dando instrucciones, otros participantes ensayando entre bastidores. Antonio entró empujado por la energía de Clara, que sostenía la guitarra con más firmeza que muchos adultos. «Aquí está tu gafete», dijo una joven colgándole al cuello una placa con su nombre en letras grandes. Antonio Vargas. Lo leyó como si viera su propio nombre por primera vez en mucho tiempo. Clara miraba todo, fascinada. «¿Lo sientes?» Él asintió. El olor del escenario, de madera vieja, de luz caliente, era como volver al pasado. Cuando anunciaron su nombre por el micrófono, un escalofrío le recorrió la espalda. El teatro, con sus filas llenas, parecía aún más grande de lo que recordaba. Las luces del escenario se encendieron como soles artificiales, calentando su piel. Clara estaba sentada junto a la cortina, con los ojos brillantes y los dedos cruzados sobre las rodillas. Antonio acomodó la guitarra sobre su regazo y respiró hondo. «Buenas noches», dijo al micrófono, y el público respondió con un silencio respetuoso. Esta canción es sobre los nuevos comienzos, sobre creer incluso cuando todo parece imposible. Y entonces tocó. Cada nota, cada palabra, salieron con verdad. Era como si su alma fuera colocada ahí desnuda frente a todos. Cuando terminó, por un segundo, nadie reaccionó. El silencio era tan profundo que casi se levantó de la silla pensando que había fallado. Pero entonces vino el primer aplauso. Luego el segundo. Y de pronto todo el público estaba de pie. Aplausos, silbidos, gritos de aliento. Antonio sonrió, con lágrimas cayendo. Clara corrió al escenario y lo abrazó ahí mismo frente a todos. «Lo hiciste», dijo ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Él le apretó las manos. «No, lo hicimos». En ese instante parecía que todo había valido la pena, pero el festival aún no había terminado. Horas después, sentados en los bastidores con los ojos pegados a la pantalla gigante, los dos esperaban el anuncio del ganador. Las manos de Clara temblaban. Antonio la sostenía con fuerza. «Sea lo que Dios quiera», murmuró. Entonces, el presentador anunció: «Y el gran ganador de esta edición es Banda Sol en Raíz». El sonido de la multitud celebrando no fue suficiente para tapar el silencio que cayó entre los dos. Clara lo miró sin entender. «Pero no ganamos». Antonio negó con la cabeza, con una media sonrisa dolorosa.
no esta vez. Ella contuvo el llanto, tratando de ser fuerte. ¿Y la cirugía de mamá? Él respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Vamos a encontrar la forma. Fue entonces cuando un hombre alto, de traje oscuro y cabello entrecano, se acercó entre bastidores. ¿Antonio Vargas?, preguntó. Soy yo. El hombre extendió la mano. Soy Cayo Tavares, productor musical. Quiero hablar contigo. Antonio frunció el ceño. Si es para contratarme, lo siento. Solo participé por una causa. El hombre sonrió. Lo vi. Emocionaste a todos aquí. Y quiero patrocinarte. Discos, giras, lo que tú quieras. Antonio negó con la cabeza. Solo quiero una cosa. Dinero para la cirugía de la mamá de esta niña. Cayo miró a Clara, luego a él. Entonces haré ambas cosas, el patrocinio y el pago de la cirugía. Te lo mereces. Clara abrió los ojos sorprendida. ¿De verdad? ¿Va a ayudar a mi mamá? El hombre sonrió y se arrodilló para estar a su altura. Ella crió a alguien increíble, eso lo vale todo. Antonio estaba en shock, intentó hablar, pero la voz le falló. Entonces simplemente tomó la mano de Clara con fuerza. La niña lo miró y dijo en voz baja, «Tú creíste. Te dije que iba a funcionar». Él sonrió entre lágrimas. «Y no volveré a dudar jamás». La noche que empezó con una derrota se convirtió en el mayor regalo de sus vidas. Pero afuera, en el hospital, un reloj avanzaba. Y el tiempo seguía siendo el mayor enemigo. Esa misma madrugada, la ambulancia se estacionó frente a la casa de Amalia con las luces altas atravesando la oscuridad. El sonido de la sirena apagada fue reemplazado solo por los latidos apresurados del corazón de Clara. La pequeña mochila que llevaba en la espalda parecía pesar toneladas. Antonio estaba a su lado, empujando la silla con una fuerza inusual, como si quisiera cargar no solo su propio cuerpo, sino también toda la desesperación de esa carrera contra el tiempo. El productor, Cayo, había cumplido su palabra con una velocidad casi milagrosa. En pocas horas, no solo consiguió agendar la cirugía, sino también cubrir todos los costos. Pero ni siquiera eso era suficiente para calmar el miedo. El miedo de que todo hubiera llegado demasiado tarde. Amalia fue colocada con cuidado en la camilla, los ojos cerrados, la respiración débil. ¿Está consciente?, preguntó el médico de guardia. Intermitente, pero está estable, respondió la enfermera. Clara se aferró a la mano de su madre antes de que la subieran a la ambulancia. «Mami, voy contigo, ¿sí? Aquí estoy». Antonio se agachó a su lado. «Clara, quizás sea mejor que yo vaya con ella. Tú puedes ir en el coche con Cayo». La niña lo miró, como queriendo protestar, pero solo asintió en silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sabía que no era momento de llorar. Aún no. Todavía había que creer. El hospital parecía más grande de lo que realmente era. Las paredes blancas y frías reflejaban la luz fluorescente y el sonido de los tacones apresurados de las enfermeras retumbaba como martillazos en el suelo. Antonio avanzaba empujando la silla, pero sus pies daban pequeños pasos, casi inconscientemente. «Estás logrando caminar otra vez», susurró Clara al alcanzarlo en el pasillo. Él miró hacia abajo como si en ese instante lo recordara. «Es verdad», respondió en tono bajo y atónito, pero el brillo del logro estaba opacado. Había algo mucho más urgente en juego. La mujer que le enseñó a soñar estaba a pocos metros, siendo preparada para una cirugía de la que tal vez no regresara. En la antesala, los dos se sentaron en silencio. Clara temblaba. Las manos juntas sobre el regazo, los ojos fijos en la puerta doble. Antonio intentaba aparentar fortaleza, pero por dentro estaba hecho pedazos. En un momento, ella habló sin mirarlo. «¿Y si no regresa?». La frase cayó como una daga en el ambiente helado. Antonio respiró hondo. «Va a regresar. Tú creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora me toca a mí.
Ella soltó el aire lentamente. Recé tanto. Hice todo lo que pude. Y aún así siento que no fue suficiente. Él la acercó y la abrazó. Clara, hiciste más de lo que cualquier adulto haría, y tu mamá lo sabe. Sabe que tiene una hija que mueve el mundo por ella. Las horas se arrastraban como si el tiempo hubiera olvidado cómo caminar. Cada minuto que pasaba, Clara se encogía más en el banco. Antonio miraba el reloj por 10ª vez, imaginando cuántos cortes, cuántas agujas, cuántas decisiones se estarían tomando del otro lado de esas puertas. Un médico de bata azul pasó, sin detenerse. Luego otro. Ninguno los miraba a los ojos. Y eso para Antonio era la peor señal. Cuando no miran, es porque temen dar falsas esperanzas, pensó. Y fue entonces que, por impulso, cerró los ojos, tomó la mano de Clara y empezó a murmurar palabras suaves. No una oración tradicional, sino algo nacido del alma. Por favor, solo una oportunidad más. Clara apretó su mano, sintiendo que la fe de él se unía a la suya. Ella no puede irse, Antonio. Es todo lo que tengo. Las palabras salieron como un hilo de voz. Y por primera vez desde que la conoció, él vio a esa niña derrumbarse. Su fuerza, tan firme hasta entonces, finalmente cedía ante el miedo. Él la abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Nunca te dejaría sola. Nunca. El tiempo, por fin, pareció ceder. Las puertas de la sala de cirugía se abrieron. Un médico con la mascarilla bajada apareció. Su rostro mostraba algo difícil de descifrar, entre cansancio y algo más sutil. Antonio se levantó. Clara, aún abrazada a él, contuvo la respiración. El médico se acercó a ellos despacio. ¿Son la familia de la paciente Amalia? Ambos asintieron al mismo tiempo. El médico hizo una pausa larga. Luego una media sonrisa se dibujó en sus labios. Está viva. La cirugía fue un éxito. Fue como si el suelo desapareciera bajo los pies de Clara. Se desplomó sobre el regazo de Antonio, llorando alto, sin ningún control. Él también lloraba, pero había alivio, había milagro, había victoria. El médico completó. Todavía necesitará cuidados, pero va a vivir. Antonio miró al techo, como si agradeciera a alguien allá arriba. Lo imposible, una vez más, había sucedido. Y esta vez, todos estaban vivos para verlo. Pasaron algunas semanas desde la cirugía, pero para Clara, el tiempo parecía haberse detenido en el preciso momento en que escuchó al médico decir, «Va a vivir». Era como si el mundo le hubiera quitado un peso gigantesco de sus pequeños hombros. Amalia, aún frágil, ahora caminaba lentamente por los pasillos del hospital. Cada paso era una victoria, cada respiración una celebración. Antonio la visitaba todos los días, y Clara, por supuesto, no se despegaba. Era ella quien acomodaba las almohadas, traía flores recogidas del parque, escribía canciones en hojas dobladas para cantarle bajito al oído de su mamá. ¿Y Amalia? Ella sonreía. Una sonrisa distinta. Una sonrisa de quien volvió de la orilla del abismo. El día del alta, todo el hospital parecía estar con ellas. Las enfermeras abrazaron a Clara, el médico entregó a Amalia un sobre con las últimas indicaciones y Antonio estacionó la silla de ruedas en la puerta, pero esta vez no se sentó. Estaba de pie, apoyado en un bastón con los ojos brillando. «Vámonos a casa», dijo él. Clara corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. «Estás más alto», bromeó. Él sonrió. «O tú estás volviéndote pequeña al lado de lo que eres». Los tres salieron del hospital como una pequeña procesión de milagros. La mujer que venció a la muerte, la niña que movió montañas y el hombre que volvió a aprender a caminar, con las piernas, con el alma y con la vida. Los días que siguieron fueron simples y felices. La casa de Clara y Amalia se llenó de nuevos sonidos, risas, acordes, historias.
Antonio, que ahora vivía en el cuarto del fondo, ayudaba con el almuerzo, iba por las medicinas y enseñaba guitarra todos los días. No solo a Clara, también a otros niños del barrio que se acercaban atraídos por la melodía que salía del porche. La música, que antes era su refugio, ahora era el lazo que unía. Amalia, aunque aún en recuperación, murmuraba cada mañana, «Gracias», pero Antonio siempre respondía de la misma forma, «Quien nos salvó fue ella», y señalaba a Clara, que se sonrojaba y reía como solo saben hacer los niños, sin darse cuenta de la grandeza que cargan. Clara, por su parte, no se detuvo. Seguía tocando con dedicación, componiendo sus propias canciones e inventando melodías sobre fe, esperanza y segundas oportunidades. Ya no tocaba para ganar dinero. Tocaba porque quería compartir lo que había vivido, la certeza de que incluso las historias más rotas pueden reconstruirse. Una tarde, sentada en el parque donde todo empezó, miró a Antonio y preguntó, «¿Tú crees que si no nos hubiéramos conocido, todo habría sido diferente?» Él no respondió de inmediato. Solo miró alrededor, el árbol, el banco, la guitarra apoyada en el pasto, y luego respondió con calma, «Yo no estaría aquí». El reencuentro entre él y Amalia floreció con la delicadeza de algo que ya existía desde hacía mucho, pero que había sido interrumpido. Poco a poco, entre silencios cómodos, risas compartidas y recuerdos recontados, la amistad se transformó en algo más grande, en algo que no necesitaba etiquetas ni prisa. Clara, aunque era una niña, lo percibía. «Ustedes se ven diferentes cuando están juntos», comentó una vez. Amalia la abrazó. «Es porque hay personas que, aunque el tiempo las separe, el alma sigue esperando». Antonio escuchó eso desde lejos y sonrió. Sabía que, al fin, la música de la vida volvía a su tono correcto. En la última escena de ese ciclo improbable, los tres estaban juntos, en el parque. Antonio sentado en el banco, Clara a su lado con la guitarra en el regazo, y Amalia recostada a la sombra del árbol, con los ojos cerrados y una sonrisa serena en el rostro. La niña empezó a tocar una nueva melodía, suave, hermosa, llena de notas que parecían besar el viento. Algunas personas se detenían a escuchar, algunas dejaban monedas, otras solo sonreían. Pero ahí ya no hacía falta público. La misión estaba cumplida. 3 vidas fueron rescatadas por la música. 3 almas se encontraron en un tiempo que parecía perdido. Y todo comenzó con una frase improbable, dicha por una niña de 10 años en un parque olvidado. «Si me enseñas a tocar, yo te enseño a caminar». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.